Iniciamos una nueva etapa del programa Con la Gente y Entre la Gente, esta vez Con la Gente Podcast, un espacio para interactuar con los líderes sociales, culturales y políticos que siempre están con la gente y entre la gente. Y este episodio de hoy, de Con la Gente Podcast, es un grito de auxilio, un año del grito de auxilio, porque precisamente hoy, 20 de marzo del 2025, se cumple un año de ese grito de auxilio que lo dio Dignora Hernández, secretaria política de 20 Venezuela. Auxilio, auxilio, por favor. Esto que retumbó en toda Venezuela. Y además se cumple también un año de la orden de captura de Magalí Meda, Pedro Ruchurto, Omar González, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Fernando Matías Motola. Por eso hoy nos acompaña María Laura Márquez, sobrina de Dignora Hernández, y Eugenia Olavarría, hija de Magalí Meda. Bienvenidas. Gracias. Bueno, hoy este programa va dedicado a esos líderes que hoy lamentablemente están cumpliendo un año secuestrados. Pero también quiero hablar con esas familias que las han separado, que es la familia de Magalí Meda, de María Laura Márquez, que representan a estas más de 7 familias que hoy un año están separados de sus seres queridos. Yo creo que todos hoy en Venezuela, en el Comando con Venezuela y en 20 Venezuela, recuerdan lo que estaban haciendo ese día. Todos debemos recordar lo que estaban haciendo el 20 de marzo del 2024. ¿Qué hicimos cuando nos dieron esa noticia o vimos los gritos a través de las redes sociales de Dignora Hernández, que también nos enterábamos que estaba siendo secuestrado Henry Alviares, coordinador nacional de organización de 20 Venezuela? María Laura, quiero comenzar contigo. Quiero que me cuentes qué estabas haciendo, cuando viste o cómo te enteraste de este grito de auxilio de Dignora. A ver, yo estaba en casa con ella. Estábamos organizando el día porque teníamos a nuestro gatito hospitalizado. Entonces estábamos muy preocupadas por el tema del gatito y en eso se nos había ido toda la mañana. Ella me dice que tiene una cita con el dentista y que baja y nos vemos en media hora. Yo me quedé esperándola, sentada, y recibo unos mensajes en parte de vecinos y luego una confirmación por parte del vigilante del edificio que me dicen: parece que se llevaron presa a tu tía. En el parece, pues yo me empecé a desesperar porque era una afirmación muy fuerte. Y empiezo a hacer un par de llamadas y me dicen: por seguridad no vayas a asomarte o no vayas a ir al sitio tú, porque todo debe estar bastante tenso. Y a los pocos minutos sale en Twitter el video de Dignora cuando la está montando la fuerza en esta camioneta y ella está pues gritando auxilio, que fue la frase que se hizo más viral. En ese momento, cuando ya no había más nada que confirmar, me tocó llamar a mi mamá y decirle que se la habían llevado detenida. Y no fue sino hasta 5 horas más tarde que mi abuela lo pudo saber, porque nosotros somos de Yaracuy y en Yaracuy no había luz. Entonces fue por un vecino que llegó a casa de mi abuela 5 horas más tarde y le dijo: oye, a tu hija se la llevaron presa. Un año, ¿no? Un año de este grito de auxilio que retumbó en toda Venezuela y que, como lo dice, se hizo viral. Pero que tenemos que exigir cada día que esa libertad, ese secuestro se dé. Que ese grito de auxilio lo escuche el mundo entero. Me acompaña aquí también Eugenia Olavarría. Ella es hija de Magalí Meda, que es jefa de campaña del Comando con Venezuela, de María Corina Machado y Edmundo González. Y a la par de que se daba este grito de auxilio de Dignora, fueron emitidas orden de captura contra todo el Comando con Venezuela dirigido por Magalí Meda. Eugenia, cuéntame qué estabas haciendo en ese momento, cómo te enteraste de estas órdenes de captura, qué sentiste en ese momento, en aquel 20 de marzo del 2024. Bueno, yo en ese momento vivía en Bruselas, en Bélgica, estaba allá y fue a través del mensaje de una amiga preguntándome si estaba bien y yo no entendía a qué se refería y luego entendí que pues las órdenes de captura se concretizaron y después de llamar a todos mis familiares y que nadie contestaba, pues fue que recibí un mensaje de mi papá diciendo que habían conseguido un resguardo y que todavía no se sabía, que tendríamos que esperar para entender mejor la situación,
porque eso, estaban presionando a todo tipo de embajadas y de derechos internacionales que actuaran en este momento con firmeza, y ese fue el caso en la Embajada de Argentina. Y bueno, también en los días posteriores que ocurrieron estos secuestros de Ainhoa, de Henry, de Perkins, y bueno, creo que mi mamá, al igual que María Corina, si mal no recuerdo, capaz mi memoria me falla, pero si mal no recuerdo, ellas hasta que se volvió literalmente imposible, estaban presentes en la oficina, haciendo presencia con el resto de los miembros de 20 Venezuela, haciendo presencia con ya familiares que estaban afectados por la situación. Ellos de verdad, hasta que se volvió literalmente imposible hacer acto de presencia en el comando de campaña, fue que tuvieron que desaparecerse del radar y buscar asilo lo más rápido posible para la mayor cantidad de gente posible. Sí, bueno, es justamente un año de que están asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, Venezuela, y una embajada que se ha convertido en cárcel, ¿no? Donde en este momento no hay agua, no hay luz constantemente, y también se les controla los alimentos. Eso es una cárcel también, la Embajada de Argentina en Caracas. Ahora ustedes, durante todo este año, han tenido que asumir un rol, se puede decir, protagónico, que quizás ustedes en su historia de vida, entiendo que Eugenia es economista, María Laura es abogada, pero no tenían quizás en sus estudios, aunque María Laura es abogada, pero quizás no dedicada a la parte de derechos humanos, no tenían quizás en sus planes dedicarse al rol que hoy están llevando, que son defensores y defensoras de derechos humanos, no solo de Magalí, no solo de Ainhoa, sino de más de 1,000 presos políticos que hoy se encuentran en las cárceles, en los centros de tortura de nuestro país. Entonces, quisiera que me hablara cada una de ustedes que cómo ha sido este año, más allá del tema emocional, de que haberse separado de su familia, que ustedes sean víctimas del régimen de Nicolás Maduro, pero también hoy ustedes son la voz de muchísima gente, y más porque no se trata nada más de una familia, sino de millones de familias. Entonces quisiera que, primero, ¿cómo fue eso que les tocó asumir? Porque estos roles no es que te dicen, mira, te toca hablar esto o eres esto, sino que como ser humano asumas la valentía, y de hecho quiero agradecerles a ustedes en nombre de todos los venezolanos y en el mío propio, tener a 2 mujeres tan valientes, unas mujeres tan jóvenes pero muy valientes, que han tenido que asumir esa tarea y han tenido que hacerlo, pero eso es algo voluntario. Entonces, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido ese rol que les ha tocado asumir? Y cómo, a pesar de las lágrimas y del dolor de tener a sus familias secuestradas, hoy también son la voz de muchísima gente. Bueno, creo que un poco lo que sucedió en el caso de mi familia fue el instinto de supervivencia. A veces nos encerramos en el miedo. Yo, durante esas horas en las que Ainhoa estuvo bajo la figura de desaparición forzada, no sabía qué hacer. Pensaba que quizás lo más idóneo era callarme, que nos escondiéramos todos. Son como las primeras reacciones, lo más primitivo que se te ocurre. Pero luego dices, no, ¿y quién va a exigir su libertad? ¿Quién va a hablar por ella? Y terminas haciendo las cosas con miedo, pero sabes que tienen que hacerse. Y uno de los puntos más importantes para nosotros como familia en ese momento era hacer saber al mundo que ella tenía una condición médica delicada, que la mantiene hasta estos momentos, que son procesos alérgicos severos, más una hipertensión. Entonces, saber que ella se la habían llevado sin sus medicinas, a nosotros nos causaba una angustia gigante, porque en un episodio de alergia severa ella podía tener asfixia. Entonces yo recuerdo que, toda esta situación del 20, donde nadie durmió, donde había muchas preguntas, las respuestas eran totalmente escasas y teníamos mucho miedo. La primera persona con la que yo conversé fue con Perkins, de hecho, y Perkins habló conmigo, con hoy mi está madre. Secuestrado también. Exacto. Habló conmigo y con mi madre y dijo, pues alguien tiene que asumir una vocería familiar.
Y yo dije, yo tengo muchas cosas de Ignora en mí, porque Ignora ha formado parte de mi crianza desde que yo nací, y me puse a la altura del reto y busqué sus informes médicos, y al día siguiente di una declaración donde los mostraba y comenzaba a exigir primero su libertad, porque ella es inocente de todo cargo que se le adjudica ahora mismo, y también para hacer valer su derecho a la salud, porque no es un favor que estamos pidiendo, es que se le haga valer su derecho y ella tenga acceso tanto a sus medicinas como a una atención médica calificada. Eugenia, ¿cómo te has sentido durante este año, más allá de lo emocional, que es muy difícil, muy doloroso, pero tener que asumir, te hemos visto en muchísimas entrevistas, ¿no? Y quizás no estaba una persona que es economista y además dedicada a la moda, porque también veo en tus redes sociales que estás dedicada a esa área, y ahora tienes que asumir, porque voluntariamente lo has hecho, la voz de tu madre, Magali Meda, y también de todos los que se encuentran hoy secuestrados en la Embajada de Argentina en Caracas. Sí, yo creo que este año ha sido un resultado de lo que representa esos 15 años de trabajo, ¿no? En Vente Venezuela y cosechando, cultivando y cosechando lo que sería un país con valores. O sea, yo creo que el origen de todo esto, tanto para mí como para mi familia, viene de haber nacido en un país extremadamente catastrófico, violento, injusto, disfuncional. Entonces, ese sentimiento de venezolana, más allá de familiar, la verdad es que tiene mucho peso, ¿no? Es muy pesado. Y la honra de poder, obviamente, representar ese trabajo cuando mi mamá está ya cargando con demasiado peso, además con limitaciones, como tú dijiste, de conexión, de higiene, o sea, de muchas cosas que son totalmente injustas y arbitrarias. Es eso, es ser parte de una sociedad que ha sufrido muchísimo. Y bueno, yo esos 10, 15 años que pasaron siendo hija de mi mamá, vi muchísimo menosprecio hacia María Corina como figura política, que hoy en día es bastante importante para mí emocionalmente ver cómo su constancia y sus valores y su fortaleza en sus principios de no aceptar ningún tipo de soborno, no aceptar ningún tipo de chantaje, como tantos opositores venezolanos han hecho, es bastante importante en el proceso y sí, poder ser parte de lo que hace valorar ese esfuerzo moral y ese esfuerzo económico y ese esfuerzo, porque en Venezuela poca gente gana un sueldo digno, en Venezuela poca gente puede permitirse una vida honesta y digna al mismo tiempo. Y sí, mi familia, esos valores que representa mi familia, es un gran honor poder resaltarlos y también constantemente recordarse que ni siquiera esa embajada se puede comparar a una cárcel, porque las cárceles no se pueden comparar a los centros de tortura en Venezuela, porque en las cárceles normales no están en la oscuridad por indefinido tiempo, durmiendo entre sus heces, durmiendo entre sus orinas, durmiendo con enfermedades y o sea, no es comparable y por eso esa embajada no se compara con una cárcel, ni se comparan las cárceles con lo que realmente es, que son centros de tortura y el total desprecio de la institución venezolana, sea una cárcel, sea un juez, sea lo que sea que representa el país en su institucionalidad, ha sido deteriorado hasta la muela. Entonces, hablar de eso y hacer valer los valores que sí están representándonos hoy, no dejarnos ganar por la desesperanza, por las constantes, el constante robo de los triunfos morales que hemos obtenido y seguir empujando y empujando y empujando hasta que por fin podamos decir que vivimos en un país que va de mejor en mejor y no de peor en peor, normalizando un estado criminal abusivo y además ilegítimo. Totalmente, ¿no? Y precisamente es eso, por decir la verdad, por actuar con valentía, por actuar por la justicia y por una Venezuela libre, que hoy se cumplen 365 días de ese grito de auxilio, 365 días de que están secuestrados en la Embajada
de Argentina, y que además en el centro de tortura más grande de Latinoamérica se encuentra Dignora y Henry, que cumplen hoy 365 días bajo estos centros de tortura. Ahora bien, en estos 365 días, ya un año, hay muchas cosas que quizás ustedes han querido hablar tanto con Magalí, bueno, con Dignora sé que no la han podido visitar en tu caso. Entonces, para comenzar contigo, María Laura, si Dignora en este momento te estuviera escuchando, vamos a pedirle a Dios que ocurra un milagro. Yo creo en los milagros. Yo creo que Dios ha hecho muchos milagros en mi vida y puede pasar un milagro que ella te pueda estar escuchando en este momento. Y si la tuvieras al frente, ¿qué le dirías a Dignora luego de todo este año? Es una pregunta complicada. Con toda la sinceridad y con el corazón, y sabes que además cuentas con nosotros. Principalmente le diría que la extraño, que extraño nuestra cotidianidad, extraño pedirle la bendición, extraño hasta que me fastidie para que le ayude a subir un post en Instagram, extraño mucho tener una rutina con ella. Nosotras éramos muy cómplices, en el sentido de que hacíamos muchas cosas juntas, yo la llevaba, la buscaba, la esperaba, ella hacía lo mismo conmigo y teníamos muchos planes. O sea, siempre tuvimos una relación muy bonita y ella ha sido madre también para mí. Entonces también quien conoce a Dignora sabe que tiene un carácter bastante fuerte y que es una persona que ocupa espacio y que quien la conoce no la puede olvidar. Imagínate tú si personas que no han vivido con ella 29 años no la pueden olvidar, ¿cómo me siento yo? Que la tengo desde que nací. También le diría que me disculpe por no haberlo notado en su momento, pero que tengo tantas cosas de ella que no sabía y que todas esas cosas son las que me están ayudando hoy en día a afrontar todos los retos que he tenido que atravesar este año y que seguirán viniendo, porque de eso también se trata la vida. Es lo que me recuerda que estoy aquí por un propósito, que ella está haciendo el sacrificio que le toca desde el lugar que está ahora, y desde el lugar que estoy yo, pues yo tengo algo que decir y tengo algo por qué luchar, y precisamente es por su libertad y porque mi familia vuelva a estar unida. Bueno, qué bonito, María Laura, y yo sé que Dignora va a escuchar esto en algún momento y se va a sentir tan orgullosa como nos sentimos todos los venezolanos de esta lucha que has emprendido, no solo por ella, sino por todos los presos políticos y por la libertad de todo el país. Eugenia, sé que sí has tenido comunicación durante este año con Magalí, pero durante estas últimas semanas, o ya puede decirse meses incluso, esa comunicación ya no es constante porque los cortes de luz, la conectividad de internet y las propias trabas, obstáculos que el régimen ha puesto a nuestros compañeros en la embajada de Argentina. Tu mamá probablemente escuche esto, si la luz lo permite, porque hay que decirlo así, o si la conectividad lo permite. ¿Qué le dirías? Yo sé que quizás le han hablado muchas cosas, pero ¿qué le dirías que nunca le hayas dicho durante este año a Magalí? Durante estos 365 días de secuestro. No sé, hay pocas cosas que no le he dicho, pero diría que lamento mucho lo que está viviendo, que no lo merece. Nadie lo merece. Y que sí, que eso, que lo lamento, y que por más que tenga la fuerza, sí, que no lo merece, y lamento que su trabajo, que más bien debería ser, debería tener una recompensa emocional gigante, y que la tendrá, porque el tiempo de Dios es perfecto, que lo lamento. Lamento que esté ahí, lamento que estén viviendo eso, no nada más ella, sino emocionalmente sus colegas que están en situaciones horrorosas, y ella también. O sea, lamento que esté en esa situación y que
y que por más que no los comunique, nos diga, mira, se fue la luz, el agua está oliendo mal, no tenemos cómo limpiar las cosas, no tenemos cómo, ¿sabes? Por más que comunique las dificultades del día a día, no sé cómo responder, más allá de lo lamento, pues. Sí, pero que quiero que ambas se sientan muy orgullosas de su mamá, de tu mamá, porque Ignora es tu mamá, y de cada uno de los más de 1000 presos políticos entre testigos, voluntarios, miembros del Comando con Venezuela que hoy están secuestrados, porque no han cometido ningún delito. Su único delito ha sido luchar por la libertad de Venezuela y por un mejor país todos los días. Y por supuesto, que tal cual como lo dijiste, eso se va a ver, esos frutos se va a ver, esa libertad la vamos a ver, porque esto no tiene vuelta atrás. Y para cada uno de los que hoy escuchan este programa con la gente podcast, a un año de ese grito de auxilio de nuestra compañera Dinora Hernández y de estas órdenes de captura a cada uno de los miembros del Comando con Venezuela que se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina, y también de Henry Alviares que se encuentra en el helicoide, toda nuestra fuerza, toda nuestra esperanza, porque no hay un día en el que millones de venezolanos no se sientan orgullosos de ustedes, no hay un día en que millones de venezolanos no dejen de luchar, y porque la esperanza sigue intacta. El mandato del 28 de julio sigue intacto, y por eso, porque muchos de ellos, Dinora, el caso de Ignora y Henry, que trabajaron muchísimo para que se diera el 28 de julio, no pudieron estar, pero créanme que tiene que sentirse orgulloso de lo que la gente hizo y lo que seguimos haciendo todos los días. Y bueno, muchísima fuerza para ustedes. Ahora que quisiera que un llamado a la comunidad internacional. Como hemos llamado a este episodio, un grito de auxilio. Este grito de auxilio, 365 días de haberlo escuchado, que retumbó en toda Venezuela, que fue encarnado por Dinora, pero ese grito de auxilio no es solo de Dinora. Ese grito de auxilio que escuchamos de la voz de Dinora es el grito de auxilio de todo un país que dice auxilio, auxilio, por favor, no. Ese auxilio, auxilio, por favor, no, es de toda Venezuela, que debe ser escuchado por toda la comunidad internacional. Ahora quisiera, para cerrar este episodio, que ustedes le hagan un llamado a la comunidad internacional, en este caso, por Dinora, por Henry, por los más de 1000 presos políticos, también por Magalí, que se encuentra en la Embajada de Argentina junto a cada uno de nuestros compañeros, Omar González, Pedro Ruchurto, Humberto Villalobos, Claudia Macero, y además, lamentablemente también fallecido, que estuvo en la Embajada de Argentina, Fernando Matiles Motola. La comunidad internacional debe escuchar ese grito de auxilio. María Laura, cuéntanos ¿cómo sería tu grito de auxilio para la comunidad internacional? Que basta de ser tan tibios. Creo que hemos demostrado todos como venezolanos que creemos en la vía democrática y en la vía electoral, tanto así que todos los esfuerzos fueron para el 28 de julio para siempre poner como bandera de este movimiento la vía electoral y la vía democrática, que se ganaron unas elecciones, que tenemos un presidente legítimo y que a él hay que darle ese reconocimiento para que pueda ser juramentado, para que todos los más de 1000 presos políticos puedan ser liberados, y que además hay que tener empatía. Yo, pese a que sabía que Ignora está involucrado en política, jamás me hubiese imaginado que me iba a tocar estar de este lado como familiar, como víctima y como sobreviviente de toda esta situación, y que hoy en día hay personas que se encuentran en centros de reclusión que no han estado conectados directamente con política, pero también les ha tocado por estar manejando su carro en un mal día, en una mala hora, pasar por una alcabala, porque salieron a comprar medicinas y los agarraron y los empiezan a meter a todos en un mismo saco como chivos expiatorios. Entonces, la empatía creo que es el punto también de comienzo para poder luego, entender que lo que estamos viviendo es una situación sumamente compleja, es una crisis a la que ya nosotros dimos el paso inicial para su solución, y que ahora es turno de la comunidad internacional de reconocer lo que verdaderamente pasó ese día y de ayudarnos a recuperar el poder. Así es.
Y Eugenia, ¿cuál sería tu grito de auxilio a un año de que tu mamá y todos los compañeros de la Embajada de Argentina están allí? Más allá de que se necesitan los salvoconductos, eso es lo principal. Bueno, si es un auxilio o una súplica, les pediría que por favor no acepten ninguna transacción de un régimen criminal que lo que hace es forjar su oligarquía criminal, y que en ningún momento una transacción a un régimen criminal como lo es el de Nicolás Maduro va a traducirse o transmitirse a la sociedad venezolana. Que un euro, un dólar, un yen, un peso aceptado, transaccionado con una narcodictadura será recordado por miles de venezolanos que estamos sufriendo y que con evidencias en mano, en ningún momento alguna transacción económica con un régimen así va a traducirse en bienestar para ningún venezolano, excepto los que menos se lo merecen. Entonces, sí, recordar eso, recordar que hay mucha gente observando detalladamente, y todo aquel que pretende lavarle la imagen y beneficiarse de una estructura criminal tan despiadada y mediocre al mismo tiempo, está perjudicándose a sí mismo y a todos los venezolanos de bien, y hacer ese recordatorio. Ese es el grito de auxilio de Eugenia, de María Laura y de toda Venezuela. Y nuestro grito de auxilio para cerrar este episodio de hoy, nuestro primer episodio con la gente podcast en esta nueva etapa, es que sean escuchadas las voces de ellos, las voces de todos los familiares de los presos políticos, las voces de los secuestrados, de los perseguidos y de todo un país. Y este mensaje no solo a la comunidad internacional, sino a todos los venezolanos. No hay duda que nosotros vamos a lograr la libertad, que a pesar de los 365 días de un grito de auxilio que retumbó en todo el país y también en el mundo, ese auxilio va a ser escuchado. Primero, sabemos que ya está siendo escuchado por Dios y por gran parte de la comunidad internacional, pero es importante de que eso traiga resultados. Y sabemos que así va a ser. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio con la gente podcast.